Bien, gracias, Bea. Ya pasan 2 minutos de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida, de recibir al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Hay varios temas para dialogar: el análisis del anteproyecto de la reforma de la Seguridad Social, la rendición de cuentas, la campaña Frente Amplio Te Escucha que se está realizando en todo el país. Serán algunos de los temas que intentaremos conversar si nos da el tiempo. Bienvenido, Pereira. Tiempo sobra. Bueno. En la televisión siempre falta. Pereira, ustedes marcaron posición en cuanto a la reforma de la Seguridad Social, a que van a esperar a terminar el análisis. ¿Qué plazos están manejando? ¿Cómo es ese equipo que está haciendo ese análisis? Sí, lo primero es un tema importante. Si a todos los que estamos acá nos consultaran si es importante una reforma de la Seguridad Social, todos contestaríamos que sí. Y una encuesta del 70% es lo lógico. Luego lo que hay que discutir son los contenidos. Cuando este proyecto se discutió en la Comisión de Expertos de Seguridad Social, el Frente Amplio dejó una serie de consideraciones sobre la sostenibilidad social y financiera, pero también la social, sobre la lógica de ver qué se hace con las AFAP en términos de rendimiento, sobre distintos aspectos vinculados a la protección en general, social en general. Y en función del contraste del proyecto presentado por la calle Pou, no es un proyecto del gobierno, es un proyecto de la calle Pou, y las consideraciones que nuestros expertos dejaron, que fue un documento votado por consenso del Frente Amplio, veremos si ese proyecto se adecua o no a la sustentabilidad social que debería tener. ¿Por qué remarca que es un proyecto del presidente? Porque lo es, porque el propio presidente lo dijo. Todavía no tiene el aval del Partido Nacional, ni del Partido Colorado, ni del Partido Cabildo Abierto. Es más, Cabildo Abierto dice que le va a proponer modificaciones porque considera que es injusto con las viudas. Si todo esto está en consideración, un proyecto para que sea del gobierno, ustedes ya lo saben muy bien, tiene que tener al menos el apoyo del Partido Colorado, del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. Y si no, es una iniciativa del presidente que tiene valor, pero que luego veremos si entra o no al Parlamento o si es el proyecto definitivo o no. Yo tiendo a pensar que no. ¿Existe la posibilidad de generar un consenso amplio, como pretende el presidente, con la reforma de la Seguridad Social? Bueno, todavía no tenemos ese diagnóstico. Nosotros nos proponemos tener el primer diagnóstico el día 29 de agosto, que la mesa política del Frente Amplio lo discuta con serenidad y probablemente a esa fecha no tantos partidos se hayan expresado con claridad sobre el proyecto. Es decir, los titulares grandilocuentes, sí. Por ejemplo, hay partidos que dicen es imperiosa una reforma de la Seguridad Social. Yo puedo decir lo mismo. El problema es que la Seguridad Social, por ejemplo, tendría que proteger a los niños y niñas. La protección social, la Seguridad Social. Y en el Uruguay tenemos 2 de cada 10 niños por debajo de la línea de la pobreza. Entonces depende de dónde te parás para mirar este proyecto. Si te parás solamente de la protección a jubilados y pensionistas, que ya en sí mismo es un tema importante, si te parás en toda la protección social y entonces la mirás en perspectiva de 30 años... Claro, hay una visión desde el déficit, ¿no? Y desde que no es sostenible el sistema tal cual. Por eso hay una visión muy economicista del país desde que asumió este gobierno. Todo se mide en términos numéricos. Pero yo te digo, para que un país tenga déficit, tiene que tener gente que le quiera prestar. Y para que le quiera prestar tiene que ser sólido. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, había muy pocos interesados en prestarle a Uruguay. Es más, para conseguir el dinero aquel del salvataje del 2002, la calle tuvo que hablar directamente con Bush, porque Uruguay no recibía préstamos. Entonces, en algún momento hay que poner negro sobre blanco. Seguridad social es que las personas hoy ganen 60% más de lo que ganaban en 2004, en términos reales. Eso es protección social. Reforma de la Seguridad Social es haber reformado la caja notarial, que estaba en muy malas condiciones, y eso tuvo costos para el Frente Amplio. Y solo lo votó el Frente Amplio. Igual que lo hizo con la reforma de la caja bancaria. La norma de flexibilización de 2008, que es tan cuestionada, fue votada por todos los partidos. Y generó que las mujeres que tenían 58 años o 57 años, pero 2 o 3 hijos, pudieran jubilarse y tener un sustento, porque a esa edad no consiguen trabajo. Uno en lo lírico dice, las personas podrían trabajar hasta los 65 años. Pero imaginemos que alguien con 62 pierde el empleo. ¿Quién lo toma? ¿Piensa que aumentar la edad de jubilación puede también tener un efecto negativo en la empleabilidad de los más jóvenes? Porque si nadie deja su puesto hasta más adelante... Nosotros lo estamos estudiando. Y como le dije al principio, el estudio no supone solo un texto, que ya es muy importante. Supone nuestra consideración sobre la protección social, sobre el empleo, sobre el desarrollo, sobre quién debe pagar la reforma.
porque todas las reformas alguien las paga. Si usted va a pasar de 11% del Producto Bruto Interno de asistencia a la seguridad social a 9%, esos más de 1.000 millones de dólares alguien los va a pagar. Entonces, como mínimo, el que lo va a pagar tiene que tener claro que lo va a pagar. Una parte es la edad jubilatoria, pero esa es solamente una parte. Si solo discutiéramos ese tema, estaríamos discutiendo una centésima parte de un proyecto que tiene 307 artículos y que abarca todas las cajas. Y es una película que recién comenzó. Va a tener muchos capítulos. El apuro de la oposición para que nosotros nos apresuremos a opinar es porque ellos no tienen opinión. No han logrado consensuar una opinión. Entonces le quieren hacer cargar la mochila al Frente Amplio como en casi todos los temas, ¿no? ¿El Frente Amplio está dispuesto a votar, aunque sea modificado, una reforma de la seguridad social? Y depende, depende del contenido. Si el contenido es favorable a los uruguayos, a la protección social, a los trabajadores, a los jubilados, por supuesto que sí. Si es un proyecto que la sustentabilidad social no la tiene en cuenta, por supuesto que no. Entonces, pero esto es prejuzgar, porque recién, haciendo un enorme esfuerzo, terminamos de leerlo. Entonces, lejos estamos de empezar a subrayar, de empezar a hacer comparaciones entre nuestras posiciones y el proyecto actual. ¿Qué es lo que hay que hacer para ver si es compatible con las propuestas que hicieron los expertos del Frente Amplio en la Comisión de Expertos de Seguridad Social? Voy un poco antes de la votación. El presidente fue a la sede del Frente Amplio y le entregó en mano este anteproyecto de la reforma de la Seguridad Social. ¿Cómo se abre ahora el marco de discusión, de aportes que pueda realizar el Frente Amplio? ¿Qué apertura vio del presidente de la República en ese sentido? Nosotros, cuando tuvimos la primera reunión con el presidente, ni bien asumimos la presidencia del Frente Amplio, le planteamos que una forma de reformar la seguridad social era convocando a la sociedad, a los trabajadores organizados, a los jubilados, a los empresarios y a los partidos políticos. Esta tesis la rechazó la presidencia. Y fue por la lógica de discutir en el Parlamento. Ahí es donde el Frente Amplio va a dar sus puntos de vista, en el Parlamento, donde el gobierno eligió. Nosotros hubiéramos elegido este otro ámbito. Pero quien gobierna... ¿No se podría realizar una instancia tal vez con la comisión de expertos que encabeza Saldain, con los expertos del Frente Amplio? ¿No se habló de una instancia de...? Vuelvo a decirle, nosotros le propusimos una manera... Bueno, pero eso fue anterior. Capaz que ahora, en cuando este año, no vaya a creer que esto fue hace 5 años. Este año, en marzo de este año, le propusimos al presidente esto. Lo negó y nos propuso hace 2 semanas que el tema se discutiera en el Parlamento. Y ahí lo vamos a discutir. Digamos, estamos claros que para reformar la seguridad social los actores sociales son claves. De hecho, ya pedimos reuniones con el PIT-CNT, con las cámaras empresariales y con los jubilados. Queremos dotarnos de las opiniones que pudieran tener. Si no las tienen ahora, tendremos la paciencia de esperarlos y nos darán la reunión para cuando tengan sus primeros puntos de vista. Pero para nosotros los actores sociales tienen importancia. ¿Qué opinan los empresarios de esta reforma? Lo queremos saber. ¿Qué opinan los jubilados, los que ya están jubilados? ¿Qué opinan los activos? Porque cuando se dice no va a afectar, es una reforma gradual. Afecta a las personas que tienen 1 año menos que yo. Y como ustedes sabrán, yo ya no puedo jugar al fútbol, ¿no? Pereira, ya para cerrar este tema, es el 26 entonces que se va a presentar. 29. El 29. ¿No se va a esperar a que otros partidos que integran la coalición multicolor den su parecer? ¿O es esa fecha? No, es la fecha lo que lo vamos a discutir. Luego, si lo hacemos público o no, será parte de la táctica. Pero el Frente Amplio, a partir de allí, va a tener un primer informe y una primera posición. ¿Y quiénes son los expertos que están manejando el tema? Son 25 expertos, los coordinan Jimena Pardo, Ernesto Murro, Jorge Polgar, Juan Castillo, son varios, ¿no? Pereira, no sé si puedo cambiar de tema. Tema. Ayer justo el presidente de la República tal vez hizo algunas declaraciones que fueron llamativas para algunos periodistas por lo pronto cuando estuvo en la zona de Casaballe, si no me equivoco, donde señaló el gobierno anterior puso fibra óptica en Positos y Malvin. Este gobierno la pondrá en Casaballe. Eso obviamente desencadenó en críticas desde la propia Carolina Cosa, que creo que se sintió tocada por el tema, la intendenta de Montevideo, que le dijo por lo menos desinformado. Sobre todo por los barrios. Dijo, como muy bien saben, los hogares de Pueblo Victoria, Manga, Cordón, Palermo, Lezica, Conciliación, los bulevares. Bueno, pero ustedes saben, y Lagomar, y Solimar, y la Costa de Oro, y todos los departamentos. El Frente Amplio hizo más de 900 kilómetros de fibra óptica por año. El actual gobierno llega a 200, como ayer, cerca de 200, como ayer informó la USEC.
5-1, casi 5-1 puso fibra óptica el gobierno. Lo que tiene que decir el gobierno es que él se equivocó. Es una mentira, vamos a ver. El presidente general no miente. Pero Esto es una mentira. Que en general el presidente, que es bastante medido con los cuestionamientos bueno, que porque realiza... las encuestas cuando no dan bien ponen nerviosos al presidente. Y porque además tiene un grupo beligerante dentro del Partido Nacional que le plantea que hay que combatir al Frente Amplio. ¿No? Y combatir... No venía siendo el tono, usted comparte usted sabe, eso, ¿no? pues, combatir. Sí, no viene siendo el tono hasta que las encuestas no empiezan a dar. Esto es para pegarle también. a Carolina Cose porque ya se está hablando de ella Y, como Carolina, y posible cuando no es candidata. Carolina Sayamandú que le pide que opine sobre un TLC que nadie conoce su contenido. ¿Usted se animaría a opinar sobre un contenido que no conoce ni una hoja? ¿Usted firmaría un cheque en blanco que solo tuviera el titular TLC? ¿Usted opinaría? Yo no. Y el Frente Amplio tampoco. Porque no funciona la velocidad de Twitter, ni lo va a hacer, porque es responsable con temas tan importantes como la inserción internacional, porque sabe que el Frente Amplio fue el que trajo la fibra óptica, invirtió 900 millones de dólares para que llegaran a todos los hogares de los uruguayos, porque colocó fibra óptica en el mercado crema, porque hay que colocarla, porque esa subsidia a lo de los hogares con menos recursos. Y ahí colocó en un conjunto de barrios, llegando a 75% de los hogares. En electrificación rural, llegamos al 99.7% de los hogares. Estas informaciones luego quedan ocultas, no se informan. Pero estas son obras del Frente Amplio, que nosotros las reivindicamos con mucha alegría. Y me alegra que Carolina haya contestado con los barrios. Pero vamos a seguir contestando con la cantidad de kilómetros, dónde los colocamos, lugar por lugar, porque el presidente se equivocó, porque faltó a la verdad y porque no es su costumbre. A mí me llama mucho la atención, porque no es su costumbre. Ahora, luego, cuando alguien dice algo tan disparatado, por lo menos hay que decir, erró. Tal vez tenga un grupo de asesores que lo tenga mal informado, ¿no? A veces la comunicación, los asesores en comunicación tienden a jugar un papel exacerbado. ¿Piensa que esto ya tiene que ver con una mira a las próximas elecciones, bueno, hablando de Carolina Cose y, por ejemplo, de Orsi, que hoy sale en brecha? Hace un da luz ratito verde usted tenía el diario que el sábado publicó. Hace un ratito usted tenía en la mano el diario que publicó el sábado que un senador del Partido Nacional le decía a sus propios compañeros, se están mirando el ombligo. Y lo decía referido a que están discutiendo candidatos, grupos de apoyo a los candidatos, reuniones para apoyar a los candidatos. Y él decía que había que combatir al Frente Amplio. Usted sabe lo que significa combate, ¿no? No tiene 10 interpretaciones en el diccionario de la Real Academia. No tiene 10, tiene una sola. Entonces, cuando a unos le declaran el combate al Frente Amplio y otros se están mirando el ombligo, la pregunta es quién gobierna. Cuando vas a las puertas de las policlínicas y los hospitales y no hay medicamentos, ¿quién gobierna? Cuando se rebajó la carga horaria de los docentes, la cantidad de horas, y hay docentes sin alumnos y alumnos sin docentes, ¿quién gobierna? Cuando se le prometió a los uruguayos, con la firma de aquel libro blanco de U21 que ustedes cubrieron, que suponía invertir 550 millones de dólares en educación pública para construir una educación de calidad, independientemente de compartir o no el documento, y al final del día hay 80 millones menos de dólares para la educación, ¿quién gobierna? Cuando le prometieron 50.000 viviendas a las personas y al final del periodo va a haber 4.000. Cuando le dijeron a la gente en la rendición de cuentas pasadas que iban a pasar 15 millones de dólares de colonización, un tema duro, ¿no? Porque eso es para que se afinque la gente en el campo, para sacar los asentamientos y generar de ahí un fideicomiso. Y al año todavía no se hizo ningún metro cuadrado. Y se votó otro artículo que decía se destinará a colonización hasta 15 millones de dólares y hasta ahora se destinó 0. ¿Quién gobierna? Cuando se le dijo en el programa de gobierno a los uruguayos que iban a construir más de 500 kilómetros de vía férrea y los trabajadores de Florida que hacen durmientes de hormigón están expectantes de que se licite alguna de esas vías y 3 años de gobierno y todavía no se anunció ningún kilómetro de vía. Pereira, ¿pero usted advierte esto que la gente lo está notando en esas recorridas que están haciendo por el interior? ¿Cómo lo va a advertir? ¿Sí? Si va al almacén? ¿Con qué se encuentra? Pero si va al almacén y el aceite valía 38 pesos, compraba 3 botellas por 100 y hoy le vale 108, ¿usted se cree que los uruguayos y uruguayas no se dan cuenta? Si van con 1.000 pesos al almacén y vienen con un paquetito en una bolsita, creemos que no se dan cuenta. Cuando van al hospital y no encuentran medicamentos, cuando su situación está cada vez más precaria, cuando en el comedor público de Flores se alimentan 600 uruguayos, en Flores.
En Florida 1.200 y además hay ollas populares, cerca de 100.000. ¿Y usted cree que esa gente no se da cuenta? Esto no significa que luego cambien el voto, significa que se dan cuenta, que están desilusionados, que ven que el gobierno fracasó, que lo ven entregado en materia de seguridad al punto tal que el ministro Heber dice públicamente que no va a colocar un destacamento de la policía de élite, de la Republicana en la Ribera, porque tiene miedo que le roben las armas a nuestra policía de élite. Tener argumentos técnicos de ponerlo en otro lugar que igual va a estar cerca, ¿no? Vamos a ver. Esto es dejar desamparar a los que viven en Ribera, porque si usted tiene temor que puedan asaltar a la policía de élite, imaginen los ciudadanos sueltos, imaginen las pequeñas comisarías del lugar. Entonces, la verdad que hay un gobierno que está más en clima electoral, cuestionando TV Ciudad, cuestionando a la intendenta. Y el Frente Amplio no está en clima electoral con estas recorridas que hace, ya se está hablando de cualquier manera de candidaturas. El Frente Amplio no está hablando de candidaturas, no está hablando de campaña electoral. ¿Cómo no hay nadie... Si sale la portada de Brecha hoy diciendo entrevista exclusiva llamando Borsi y da luz verde a su candidatura. No, pero él puede, usted me dice el Frente Amplio está hablando de candidatura. El Frente Amplio son no está hablando de candidatura. Uno de los principales. Yo llevo 800 reuniones. Entre el 20 de mayo que comencé, esperamos a que pasara la fecha del 20 de mayo, que para nosotros es muy emblemática, para comenzar esa gira. Hoy culminamos el 13º departamento. Yo me vine porque sin querer a ustedes los dejé, no plantados, pero casi plantados. Y llegamos a 800 reuniones ayer. A ninguna reunión le dijimos tienen que venir a votar, porque nadie pide el voto 3 años antes de la elección o 2 años y medio. Pero sí estamos preparando la organización para volver, pero es lo que tiene que hacer todo partido que esté en la oposición. ¿Cómo va a ser el Frente Amplio para recuperar esos votos? Fíjense, a nosotros nos prohibieron entrar a un auto, porque violamos la laicidad por pedirlo. Yo he visto cosas absurdas. ¿Entrar a un auto? Al auto. Ah, al auto. Yo tenía un auto también. Perdón, capaz que me salió mal. Entrar a un auto en particular para hablar con la dirección, porque según el Codicen podría violar la autonomía. Nosotros no fuimos. Nos dijeron que no, no fuimos. Ahora, si yo les mostrara fotos de los principales senadores del Partido Nacional en el año 2017, adentro de los liceos, adentro de las UTUs, hablando con los alumnos, ¿usted qué diría? Por supuesto se las puedo mostrar. ¿Eso no es violar la laicidad? Para mi gusto no, pero se ve que cuando ellos están en la oposición, considera que no violan la laicidad. Pero cuando les toca estar en el gobierno, consideran que sí. Y esto es una doble vara para medir. Está bien, Pereira, pero yo después les voy a mandar la foto a lo que y ahora, Lorena, una lista del Partido Nacional, ahora, la semana pasada, en el momento que nos prohibían entrar a una UTU de Minas y no fuimos, una lista del Partido Nacional le entregaba una televisión, una TV, a una escuela con los alumnos y la directora. Respecto de explicar eso. A los votos que pretende recuperar el Frente Amplio, sobre todo en el interior, fueron autocríticos que se habían alejado un poco de la gente. ¿Los reclamos por dónde pasan? Los reclamos, no lo que ustedes perciben. ¿Cuáles son esos reclamos que se vuelcan al Frente Amplio cuando sale de gira por el interior? Empleo. Claramente la gente está desesperada por el empleo. La carestía. La falta de medicamentos en policlínicas y hospitales. La falta de oportunidades que están viendo para sus hijos. La falta de profesores en algunas UTUs y algunos liceos. Estos son los principales reclamos, lo que la gente ve como los temas claves, digamos, lo que le está faltando más. Y bueno, eso nosotros tenemos que anotarlo, porque cuando estamos haciendo estas recorridas, que no es una recorrida y después el Frente Amplio va a evaluar. Acá vamos a llegar a diciembre del año que viene, recorriendo el Uruguay. Hasta diciembre del año que viene vamos a visitar cada departamento 4 veces. En algunos momentos escuchando las posiciones de las organizaciones y en otros momentos devolviendo posiciones políticas del Frente Amplio. ¿Por qué cree Pereira entonces que el ministro habla que más del 54% de los trabajadores privados no perdió poder adquisitivo del salario o la pérdida es inferior al 1%? Usted ya sabe que ese dato está mal. El 72% de los trabajadores perdieron salario. Hay 28 meses de caída consecutiva del salario real. ¿Se equivoca en la medición el ministerio? ¿Se equivoca en la medición el ministerio? No sé, yo miro los datos de estadística del INE, los estudios de nuestros economistas, incluso leí el informe del Cuesta Duarte y es contundente que la pérdida está llegando a 5%. ¿Esto sabe cuánto implica? 18 jornales por día, por año, perdón.
Esto significa más o menos 2/3 de un salario vacacional. ¿Le parece poco esa caída? Al final del periodo, si esta caída se mantuviera y se recuperara recién al final, como va a pasar con los públicos, habrán perdido más de 1 mes y medio de salario. Este era el gobierno que no iba a hacer perder poder de compra. Por eso, si armamos el collar de incumplimientos, capaz que no nos da el cuello. Porque luego las vías del tren no están, las viviendas no están, los salarios cayeron, las jubilaciones cayeron, el poder de compra cayó, los comercios tienen una venta menor. Pero lo raro es que el Producto Bruto, la riqueza nacional, es la misma. Pereira, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle por la situación del senador Charles Carreira, esta acusación que vino cuando era director general del Ministerio del Interior. Bueno, ¿qué valoración hace de que este tema, primero que nada, haya salido ahora a la luz pública? Operación humo. Tenés un ministro que está en la cuerda floja, que no se siente cómodo, que no está pudiendo atacar a la delincuencia, que se le nota rendido. Y en eso el gesto, pero lo que pasó, ¿no fue ilegal? Para mí no. Pero se investigó, Pereira, porque usted dice no hay que responder a la velocidad de Twitter. Investigó? Hubo un sumario con separación del cargo del policía. Fue a la justicia penal. La justicia penal lo archivó. Serpac y el Sur, dos organizaciones humanitarias, le pidieron al Ministerio del Interior que asistiera a la víctima porque todo presuponía que esa bala había... ¿El mecanismo fue legal entonces? Desde porque... nuestro punto de vista sí, pero lo que pasa es que en Uruguay vivimos cobrando al grito. Alguien puede decir que no hay fibra óptica salvo que en Pocitos y en Punta Gorda, y usted seguro que no vive ni en Pocitos y en Punta Gorda y seguro que tiene fibra óptica. Y luego alguien puede decir que es ilegal porque se le ocurre. Y en el Uruguay ni los parlamentos, ni los programas periodísticos, por importantes que sean, ni las personas juzgan la legalidad. Nos estamos acostumbrando que las tribunas juzguen la legalidad. Mire, en este país hay un senador que no presenta la declaración jurada de su esposa. Para mí, en el Uruguay nadie es más que nadie. ¿Y por qué no la presenta? Y si la ley es inconstitucional, ¿será para un solo senador? Bueno, el recurso lo puede presentar. No, lo podrá presentar. Lo que yo le digo es, mientras no es inconstitucional, tiene que cumplir con la ley. Para que una ley sea inconstitucional, usted no puede declarar que es inconstitucional. Lo tiene que declarar la Suprema Corte de Justicia. Bien. Entonces, no nos acostumbremos a que haya 3 millones de jueces. No de fútbol, jueces vinculados a la decisión de juzgar o de fiscales. Bien, acostumbrémonos a que hay una política destinada a atacar a Charles Carreira, a desacreditarlo y no lo van a lograr, a amedrentarlo porque hizo una denuncia grave sobre cómo es que se entrega al puerto sin informes jurídicos y sin informes técnicos, por 50 años, porque hizo denuncias graves sobre el Ministerio del Interior, su funcionamiento, sus fracasos, porque es de los que enfrentan, y si enfrentás, recibís palos como un tambor. Curiosamente, 10 años después, desarchiva, desempolvan un tema que fue delicado, que se atendió en sentido humanitario. Y yo no estoy trasladando la posición del presidente del Frente Amplio, estoy trasladando la posición de todo el Frente Amplio. Bien, Pereira. Ahora, luego hay que respetarnos, ¿no? Porque si esta va a ser la política de acoso entre partidos y partidos, vamos por el mal camino, ¿no? Todos perdemos. Exactamente. La gente también, entonces, si hay una discusión política para dar, como yo la estoy dando acá, gustosamente, yo traigo información. Cuando yo le digo, ellos entraban a la escuela en 2017, yo le dejo la foto si quiere. Bien. Las fotos no es que tengamos una agencia de inteligencia, son las fotos que ellos mismos publicaban en sus cuentas. ¿Me entiende que hay una vara y encima se enoja a los diputados y dice, es violación de la laicidad? ¿Usted cree, de verdad cree, que si yo hago una petición a algún lugar para entrar, estoy violando alguna norma? Y sobre todo, si el otro me dice que no voy. Bueno, esto sabe lo que es política menor. El Frente Amplio quiere hacer una política mayor y para esa política mayor está escuchando, ya lleva escuchado 800 organizaciones, pero al final de diciembre del año que viene vamos a tener 3.000. Entonces la información de la micropolítica que va a tener el Frente Amplio es muy importante. Y Pereira, lo segundo es que vamos en dirección a construir 500 comités de base. Y eso va a ser importante para tener la organización, para que cuando llegue el momento la organización tenga la potencia para ganar la elección y construir un modelo alternativo a este que, como ya le dije, está fallando en materia de economía, de seguridad, de empleo y por sobre todo de cosas de atender a las personas que están
con graves problemas sociales y que se alimentan en ollas populares. Muchas es gracias lo que por tiene que estos hacer una minutos, oposición, Pereira. ser alternativa al gobierno que está. Si no fuera así, no habría modelo democrático en Uruguay. Muchas gracias. A las órdenes. Cerramos por aquí la entrevista al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ya son las 9 de la mañana, 27 minutos.